Nuevamente, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4. Ahora que digo carta, porque me saltó un meme, lo digo antes de sí. Ahora en San Valentín no te escriben ninguna carta, el apóstol Pablo te ha escrito varias, así que léelas. Si en San Valentín no te escriben ninguna carta, el apóstol Pablo te ha escrito muchas, así que ponte a leerlas. Y así estarás un San Valentín entretenido, por la gracia de Dios. Cultivando tu mejor amor. Bien. Los jóvenes no han dicho amén, ¿eh? Ah, sí, Fabián, bien, muy bien. Ay, bien. Que como ven. Bueno, no la voy a liar. Lo dejamos ahí. ¿Eh? ¿Tu esposa no te escribe cartas? Bueno, ahí lo... Ah, bueno, bueno. No sé, por San Valentín digo yo. Pero bueno, curioso. Efesios capítulo 4, vamos a leer los versículos del 25 al 32. Que corresponde a la última parte ya de este capítulo. El hermano Julián estuvo tratando el capítulo 26 del libro, lo abarcó en una clase magistral la semana pasada, pero me faltaba a mí todavía tratar algún que otro tema del capítulo anterior. Y vamos a intentar abarcar lo que se pueda hoy, no prometo nada. Así que bueno, bien, lo tenemos. Dice la palabra de Dios. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El Señor nos bendiga con su palabra en esta noche. Gracias, hermano. Muy bien, gracias. En esta última sección del capítulo 4, decíamos que el apóstol Pablo, hablando o haciendo referencia en este caso a nosotros los creyentes, hacía una división con respecto a nosotros del pasado, presente y futuro, abarcando en el capítulo 4 los versículos del 17 al 19, refiriéndose a lo que éramos nosotros antes de ser rescatados por Cristo. En los versículos 20 al 24, lo que somos, el presente, nosotros, por la gracia de Dios. Y en tercer lugar, lo que seremos, hablando acerca de lo que hemos de llegar a ser como creyentes. Estamos como estamos, pero quizás no como queremos. Porque dice el apóstol Pablo que el querer el bien está en nosotros, pero no. Y este proceso que conocemos con una palabra bastante mencionada en algunas iglesias, hay otras iglesias donde esa palabra prácticamente no existe, es la palabra santificación, ese proceso que dura toda la vida, es a lo cual nosotros hemos sido llamados a seguir avanzando cada día de nuestra vida, avanzando hacia lo que es la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hemos resucitado con Cristo, hablando de lo que hemos de llegar a ser, y por ende debemos andar como Él anduvo, debemos andar en vida nueva. Si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, nueva criatura es las cosas viejas que pasaron y he aquí todas son hechas. Y la hermana nos comentaba o nos compartía ese versículo de Mateo capítulo 7, donde dice que por sus frutos, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por sus frutos los conoceréis. Una persona que dice ser cristiano y no actúa como tal, ¿podemos pensar que es cristiano?
No juzguéis, acuérdense que no juzguéis. Hombre, una cosa es juzgar, entre comillas, y otra cosa es lo obvio y evidente. No estamos llamados a hacer la vista gorda. No estamos llamados a eso como creyentes. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y que también es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, hablando en 2 de Timoteo 3:16, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No se refiere solo a no juzgar. No quiero decir que yo voy a estar atento a lo que haga o deje de hacer el hermano en un momento puntual de su vida para meterle el dedito en el ojo. No se refiere a eso. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. No es lo mismo. Todos pecamos, sin excepción. Ninguno, salvo Cristo. Todos nosotros que estamos aquí sobre esta tierra pecamos constantemente, sea de palabra, sea de hecho, sea de comisión, de omisión, etc. Pero eso no nos da licencia, habiendo nacido de nuevo, para vivir en el pecado. Eso no nos da licencia y ese es el proceso en el cual nos vamos a centrar en esta última sección de este capítulo 4. Hay cosas que tenemos que quitar de nuestras vidas, pero a la vez hay cosas que al quitar estas debemos poner para sustituirlas. No podemos dejar ese hueco ahí, no podemos dejar ese vacío, porque en huecos la casa no se sostiene, sino que se derrumba. Y si la edificas sobre la arena, como dice ese mismo capítulo 7 de Mateo, también se destruye. Entonces, la mayoría de lo que es los problemas en el creyente o con respecto al creyente, hablando hacia lo externo, no suelen ser en estos tiempos modernos con los impíos, curiosamente, sino con los creyentes o entre creyentes. Y eso lo vemos y lo mencionamos la semana anterior que tratamos este tema. Siempre el apóstol Pablo nos habla de soportándoos unos a otros, de amar los unos a los otros, etcétera, 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 porque se entiende y se sobreentiende que el creyente debe estar congregado, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre o por mala costumbre, dicen algunos. Entonces, nosotros que estamos en comunión, en congregación, no solamente nos vamos a ver las virtudes, sino también los defectos. Todos tenemos defectos, es así, eso es obvio, algunos quizás más evidentes que otros, y es ahí donde quizás en un defecto concreto del hermano, que puede ser corregido, yo tengo que hablarle, reprenderle, decir hermano o hermana, por aquí no, sino por aquí. Y eso es así, debemos aprender a ayudar a los hermanos en su proceso particular de santificación. Es imposible, hermano, hermana en Cristo, que usted con una predicación de media hora o 40 minutos, ahora los domingos a veces el pastor se pasa y llega a una hora y poquito. Amén. Bueno, Costel ya, bueno, ya se ha regularizado mucho ya. Sí, bien. O sea, estamos, bueno, la idea no es abarcar tanto, pero no se haga la idea que aunque el mensaje dure 2 horas, usted tiene suficiente palabra de Dios en su vida con 2 horas a la semana, con 3 horas a la semana, para usted seguir en su proceso de santificación. Eso no es posible. ¿De quién depende la santificación suya? Del pastor. Del pastor. No depende del pastor. Amén. No depende de los diáconos. De mi mamá, no depende de su mamá. Hombre, si usted es un niño, los niños aquí sí, pues tenemos que guiarlos, ayudarlos, etcétera, etcétera. Pero dentro de lo menos o de los menos mayores estarán, bueno, ¿cuántos tú tienes, Kim? Ya 17. Ya tú casi caes presa. Bueno, nada. Porque este señor ya tiene un pie y medio, dijo la otra vez. Pero bueno, tiene 17 para 18 ya, ¿no? Cuando cumple los 18. ¿De febrero? Hombre, pues tú estás aquí ya. Ya eres, bueno, eres un hombre ya con derecho a voto. Al menos, bueno, no, pero allí en Venezuela tampoco te dejan, ¿no? Ya. No, no dejan votar a los que están fuera. Sí, pero es que es un proceso más complicado que casi no votar. Pues eso. Pero bueno, el detalle. Aún estos dos jóvenes que están en una edad concreta, ya el proceso de santificación no depende de sus padres, por decirlo de alguna manera, ya la responsabilidad de la santificación descansa sobre sus propios hombros, porque ya son independientes.
Son independientes. ¿Hasta qué edad puede ser eso? Depende de los niños. Ya cuando el niño tiene edad o la niña de tener móvil, significa que ya puede estudiar la palabra de Dios en el móvil, no solamente jugar jueguitos y cosas como esta, y chats y todo esto. Entonces, el proceso de santificación es responsabilidad tuya por la acción del Espíritu Santo. Porque yo no puedes andar con un diácono de mochila. No coges, no toques, no manejes ni aun gustes, como dicen Colosenses. No es posible. No puedes andar con tus padres todo el rato persiguiendo. No toques con una reglita. Cuidado, ¿eh? No mires para allá, muchacho, ¿eh? Que ahí está muy destapada la gente. Es imposible. Por tanto, la santificación, ese proceso, es tu responsabilidad y no se consigue con un domingo, un par de horas, ni un jueves, 40 minutos, 2 horas, lo que sea. Es un proceso continuo y diario. Ese proceso no se puede dejar de lado porque si no la antigua naturaleza va a tomar control y dominio sobre nosotros. Y tenemos que trabajar esto. Por tanto, hay que sacar cosas de nuestro antiguo estilo de vida, como dice la Escritura, despojados del viejo hombre y revestidos ¿de quién? Del nuevo hombre. Revestidos del nuevo. Si dejamos esa puerta abierta, por decirlo de alguna manera, obviamente quitamos todo de nuestra vida y no ponemos nada, entonces tu vida va a estar vacía. Debemos sustituir estas cosas de la antigua naturaleza por cosas concretas de la nueva naturaleza. Y para eso es mandatorio, obligatorio estar en una iglesia, congregado. Pertenecer a una iglesia, ser miembro de una iglesia. Porque si no es en la estructura de la iglesia, no puedes poner a disposición del resto de los hermanos, ni ejercer, ni desarrollar los dones y talentos que Dios te da. Y quizás tienes dones y talentos que ni siquiera sabes que tienes. Entonces es necesario, por tanto, que estés congregándote de manera activa. Bien, en este pasaje que hemos leído, en esta última sección del capítulo 4, el apóstol Pablo, a manera de imperativos, da ciertos mandamientos concretos. Y él, si vamos aquí a Efesios capítulo 4, en el versículo 25 dice, desechando la mentira, hablad qué. O sea, quita una cosa y pon la otra. Por ejemplo, el sombrero de la vieja naturaleza, quítalo y ponte el de la nueva. No te quedes con la cabeza al aire. Por decir un ejemplo, quita algo y pon ahora lo bueno, lo que corresponde. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Hay gente que tiene problemas con la mentira. O quizás más con la mentira con la verdad. Que tiene complicaciones para decir la verdad. Ojo con esto. Que usted le dice una cosa y luego se la cuenta a Pepito, Juanita, y enreda un mundo espectacularmente malo. Hay que tener ojo y cuidado con eso porque hay gente que le gustan esas cosas. Por allí, por mi sitio, le llaman noveleros o noveleras. No sé aquí cómo le llaman a la gente que son así, ¿no? De culebrones y esas cosas. Pero bueno, si vamos al libro de Hebreos, el capítulo 10, vamos allí un momento, deje un dedo en Efesios. Hebreos 10. Hebreos 10, 16. ¿Lo tenemos? Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Los 10 mandamientos tienen como propósito mostrarnos la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Recuerden hacer la distinción entre lo que es la ley ritual de Dios y la ley moral. Los 10 mandamientos siguen estando vigentes hoy en día para nosotros los creyentes y para el mundo en general, porque la ley pone bajo pecado a todos y nos muestra cuán pecadores somos. ¿Qué pasa con la ley? Jesucristo dice, mira, toda la ley en estos 2 mandamientos se resumen. ¿Amar a quién? Y segundo, al prójimo como a ti mismo. Dice, en estos 2 mandamientos se resume toda la ley. Pero recuerdan que dice, no robarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no. Bien.
El apóstol Pablo nos dice, esto no ha desaparecido de lo que es la vida del ser humano hoy en día. Y nosotros los creyentes no podemos vivir apartados de lo que es la santidad de Dios. Y la santidad de Dios se refleja a partir de los 10 mandamientos. ¿Podemos tú y yo guardar los 10 mandamientos? Imposible. Por eso tuvo que venir Jesús a cumplirlos por nosotros y al final en la cruz que dice, consumado es. Cumplió la ley por nosotros y hecho fue por nosotros maldición. Bien, la ley moral de Dios sigue vigente hoy en día y la ley no pasa. Ni una jota ni una tilde de la ley va a pasar hasta que todo sea cumplido. Yo no voy a dejar nunca de amar a Dios, ni debería dejar nunca, ni debo nunca de dejar de amar al prójimo. Eso no ha caducado. No hay ahora una licencia, como ya está abolida la ley, para robar, ni para matar, ni para mirar a la mujer del prójimo. ¿Me explico? Entonces, yo creo que eso lo tenemos más o menos claro. Bien, seguimos. Patrones de la nueva vida. Como hemos nacido de nuevo, la pregunta es ahora, ¿cómo tengo yo que vivir? ¿Cómo debería yo vivir? Y como hemos dicho, hay que sustituir un hábito pecaminoso por un hábito, en este caso, que tiene que ver con la santidad y con la ley de Dios. Desechando la mentira, hablad ¿qué? Verdad. En el versículo 26 de Efesios capítulo 4, volvemos allí. Efesios capítulo 4, versículo 26, un versículo que a muchos les gusta. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis, versículo 27, lugar al diablo. La ira santa, justa, entre comillas, por parte nuestra, ¿es válida? Sí, una ira santa, entre comillas. ¿Hasta qué punto esa ira deja de ser santa? Algunos dicen, claro, tú te estás airando, se supone, para poner el ejemplo más real con respecto a la ira santa, a Jesús purificando el templo. Por ejemplo, eso es una ira santa por alguna situación concreta de pecado. Cuando una persona dice ser creyente y no actúa como tal, tú no puedes ni darle palmaditas como hicieron los corintios. ¿Qué hicieron los corintios con aquel que les robó la mujer a su propio padre? Lo felicitaban, hacían burla. Este es un crack. Le ha levantado la mujer, le ha quitado la novia a su padre. Una cosa de la cual nos escandalizaríamos todos. Aún la gente del mundo impía se escandalizaría de eso. Cuando hay una situación de pecado dentro del pueblo de Dios, usted y yo debemos sentir ira santa. Si usted tiene un sentimiento diferente a eso, independientemente de quién lo cometa, usted tiene problemas porque usted está en contra de Dios. Independientemente de quién, si es tu mejor amigo de la iglesia que se ha echado una novia impía, usted tiene que sentir ira santa. Si es tu mejor amiga de la que se ha echado un novio impío o de dudosa procedencia, como me dijo una, él es un buen mormón. ¿Cómo? ¿Cómo? Él es muy buen mormón. Claro, ve ahí al americano de hojas solas, yes. Dice, es un muy buen mormón. Ya. ¿Te fijaste en el libro de Mormón? Sí. Ya. ¿Te gustó el americano rubio de ojos de colores, no? Y ahí ahora, pum, mormona. No, no cuela. Ahí hay que sentir ira santa. Pero la Biblia te dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. ¿Hasta qué punto debe llegar esa ira? Que no pase, dice, el día. Algunos concluyen literalmente que son 24 horas, literalmente. Porque si el pecado se descubre en la noche, no hay sol. Pero que saques un cálculo, dicen algunos, de unas 24 horas, porque tú no puedes vivir hundido en la ira. Porque eso te va a llevar a una condición mental que te puede llevar a cometer acciones
o violentas o pecaminosas también. Entonces tú tienes que tener cuidado con esto. Y ahí entra lo que es la misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros también ofendemos muchas veces. Pero eso no quiere decir que yo a esa persona no le voy a reclamar su pecado cuando le vea. Lo que no puedo es guardar esa carga en mi corazón con respecto a él. Pero cada vez que yo tenga la ocasión le tengo que decir y arrepender por su pecado. Porque yo no puedo ser cómplice del pecado. Ay, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? No, todo bien no. Tú eres un cerdo inmundo. O viceversa. Eres Peppa Pig. Entonces, no. Usted tiene que estar en contra del pecado, porque Dios está en contra del pecado. Si usted está a favor del pecado, usted está en contra de Dios. ¿Y ahora qué? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Sea que sea dentro de la iglesia, un lobo o loba vestido de oveja, o no, o sea, fuera, usted tiene que estar pendiente y usted tiene que sentir ira santa hacia el pecado. Airaos, porque la Biblia te da licencia para airarte. Lo que te dice es no peques. Y mucho menos seas cómplice del pecado. Al pecado hay que llamarlo por su nombre, pecado, sea el que sea. Te guste o no, o me guste o no, o lo cometa quien lo cometa, lamentablemente, pues es así. Digo lamentablemente entre comillas. Cuanto más permitimos nosotros que una situación de ira se prolongue, porque esto no se refiere solamente a situaciones como esta, porque hay gente cercana a nosotros que peca, ya sean tus hijos, ya sea tu marido, tu mujer, y quizás no son cosas para una exposición pública, pero quizás esos detalles que te molestan, con los que te enfadas. No puedo decir concretamente o no debería decir, porque a veces son tonterías. Pero usted se acuesta enfadada con su marido o con su hijo o con su hija o con su esposa por alguna tontería. Usted está abriendo una brecha y está abriendo una puerta al diablo. Porque usted coge en la cama y se pone del otro lado. Estoy enfadado. ¿Ha pasado algo? No, tú sabrás. Toma, algo pasa. Y sí, ¿qué es lo que pasa, Dios mío? La mujer le dice, tú sabrás si pasa algo. Tú sabes lo que has hecho. Y el hombre dice, pero ¿y qué es lo que he hecho? Así de simple. No se puede usted acostar airado o airada. Eso es lo que la Biblia dice. Porque está dando lugar al diablo. Y ese día no se descansa. El hombre normalmente no descansa. Y dice, ¿qué habré hecho? Dios mío. No descansa. Y la mujer, obviamente, guardando esa carga en su corazón tampoco. Y ahí comienzan a salir las cosas del pasado. Viene que cuando era joven, que cuando era vieja, que cuando era esto, que cuando estaba mi tía, mi abuela. Y eso se convierte en una montaña de un granito de arena que provoca un pecado inmenso. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Lo mismo en la iglesia. Pepito no me saludó hoy. Eso es que anda hablando mal de mí. Acércate tú y salúdalo tú. Mira qué fácil. Hermano, ¿te pasa algo conmigo? Mira, yo soy feo, pero no es para tanto. O mira, ¿qué te pasa? ¿Huelo mal? Sí, dímelo. No pasa nada. Y no sea usted tan delicado y tan delicada, porque hay gente que son demasiado delicados. Y dice, hermano, no te saludo porque es que me aprieta mucho la mano y me rompe los dedos. Ah, bueno, pues trataré de darte la mano delicada, amigo, o lo que. Búsquele la vuelta a eso. No se lleve usted, saliendo de la iglesia, cosas de este tipo a su casa. Fíjate como el apóstol Pablo dice en Filipenses, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. La mayoría de las desavenencias y de los rollos que hay dentro de la iglesia que llevan a situaciones de pecado, la gran mayoría, 98%, son absurdas y completas tonterías. Fíjense qué cosa más sencilla. ¿Recuerdan el primer problema que hubo en la iglesia primitiva? ¿Por qué fue? Es que esto no es una iglesia equitativa. Hay grupitos. Siento que hay grupitos. Y ya por ahí, o sea, no es que hubo una situación de pecado. No podemos, yo no sabría concluir en este caso si era totalmente así. Gracias, hermano.
Pero los apóstoles dijeron, miren, a nosotros no nos líen, dejarnos orar y predicar tranquilamente, de asignar diáconos para que se coman todos esos líos. Y punto, y yo no quiero saber esos líos y esos rollos. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. O sea, hay muchas fábulas, muchos rollos, muchas cosas. Dice, Dios mío, pero si son tonterías. Y había uno que oraba, Señor, mándale problemas de verdad para que ellos sepan lo que hay, para que sepan lo que es. Entonces, entre nosotros los creyentes, no es correcto dejar las cosas rodar y volar. ¿Por qué? Porque se va poniendo el sol y el diablo se va metiendo. Y el corazón nuestro se va también endureciendo. Y una cosa las va sumando a la otra. Como dicen, no, las mujeres son históricas, dice que van anotando. Bueno, el 14 de febrero solo me dio una rosa, el del 2016, prepárate. Y yo van anotando, ahí el día del aniversario solo me ha dado un perfume y del chino no, de Yves Rocher, de esos, que son marcas ahí intermedias, no sé si eso existe todavía, o ya no existe, pues eso. Y bueno, y tal día, y el hombre lo mismo. Hoy me acosté ahí y me dio 2 codazos porque estaba roncando. Los hombres normalmente tenemos mala memoria, pero... Por ejemplo, cosas así. Y se van anotando cosas. Y luego tú me sacas y echan cuentas y dices, pero ¿y esto qué es? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿La ira por parte de Dios por algún motivo bíblico es válida? Sí. La Biblia no capa literalmente nuestras emociones. La Biblia no da por supuesto que nosotros somos abúlicos. ¿Sabes lo que es abulia, no? Que no tenemos ningún tipo de voluntad. Que somos, te pinchan y tú, vale. ¡Pam! Bofeta, vale. Muchacho, di algo, vale. Dice, bueno, pues ¿esto qué es? Esto es un muerto, un muñeco, ¿qué es esto? Moisés era el hombre más manso de la tierra, dice la Biblia. Y ustedes leen la historia de Moisés y llegó un momento que él dijo, mira, voy a coger la piedra y la voy a golpear para no golpearlo a ustedes. ¿Y qué le costó eso? No entró a la tierra prometida, el mismo Moisés, imagínate, dice, te la voy a dejar de ver de lejos, pero cogió y golpeó 2 veces. Y el pueblo cada vez que le venía mal, comenzaba a hablar de apedrearle, por si acaso. Dice, pero ¿esto qué es? Esta gente, Dios mío, van a acabar conmigo. Imagínate. En el siguiente versículo, versículo 28, dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que hurtaba, no hurte más. Gloria a Dios que yo creo que aquí no hay muchos ladrones, ¿no? Ni ladronas. Bueno, yo espero en Dios que no. ¿Eh? Ex ladrones. Hombre, ahora que queden ladrones solo de corazones, de corazoncitos. ¿Eh? Muy bien, y ladronas de, bueno, bien. Eso fue un piropo de San Valentín para todos. Bien, sí. Bien, ya tienes para contar el chiste de esos. La generosidad debe sustituir al robo. Obviamente, la Biblia habla acerca de nosotros los creyentes y dice, no sois muchos fuertes ni muchos nobles, sino que lo vil, si usted se creía algo importante, dice, mire, lo vil de este mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Usted y yo éramos viles. Podría hacer muchas historias con respecto a mí mismo de ese tipo de cosas. Y en más de una ocasión, cuando he estado en círculos más cerrados con los hermanos, les he dicho que de allí de donde vengo del paraíso, obviamente, pero de la zona mala del paraíso, de la zona donde estaba el ángel con la espada, así. Y de mi generación, de mi barrio, de mi sitio, del grupo de los que yo recuerdo, quedamos 2 vivos, yo y otro. No quedan vivos ningún otro. Los que hay algunos que han muerto en la cárcel, otros de muchos motivos. No se me nota mucho, pero vengo de un barrio malo. Así que, curiosamente, suerte que no te oí, hermano. Curiosamente, cuando nos miramos al espejo, yo creo que debemos ser sinceros y decir, gracias Señor porque me has rescatado. Si usted se cree que usted es algo y que usted es un crack, mírese al espejo
y bájese de esa nube. Porque el Señor escogió lo vil y lo menospreciado para avergonzar a lo fuerte. Y lo necio, sí, hay muchos necios. Sí, hay muchos necios. Oiga, eso es importante, porque a partir de ahí, tú y yo vamos a hacer o a ver lo que el Señor ha hecho con una generosidad que va a brotar de nuestro corazón hacia Él. Y decir, Señor, gracias porque todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo. Y todo te pertenece porque yo iba camino a una condenación sin nada. Y hacia el hoyo, hacia el infierno, hacia el pozo. Y ahí está la frase de Efesios que dice, pero Dios. Y ahí entramos nosotros por la gracia de Dios en esta abundancia que tenemos en Cristo. Porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Algunos de estos, bueno, vamos a llamarlos vecinos de allí de mi barrio, quizás por conseguir dinero de formas inapropiadas, no eran santos. Yo les digo, están muertos, pero no eran santos. Por conseguir cosas que quizás no les pertenecían, perdieron la vida en muchas de estas circunstancias, o por usar sustancias, algunos de ellos por enfermedades quizás que tienen que ver con la pobreza. Uno al menos de ellos recuerdo que enfermó y, bueno, murió de una enfermedad, si mal no recuerdo fue tuberculosis, porque yo era adolescente en esa época y no, sí que hice un estudio allí cuando estaba terminando la carrera de medicina e iba por los barrios, pero bueno, eso es otra historia, ese era otro Juan José. Pero bueno, muy interesante ese tipo de trabajo de campo. Nosotros, reconociendo de dónde nos ha sacado el Señor y lo bueno que Él ha sido con nosotros, al momento de dar, de ser generosos, nos abrimos completamente. Esa es la diferencia entre la ley. La ley tenía unas ordenanzas muy concretas, la ley en este caso, que vemos en el Antiguo Testamento, con respecto a los diezmos y las ofrendas. Eran estandarizados y enfocados directamente en cantidades específicas. Aquí, por ejemplo, el autor del libro, Ferguson, dice que el Edén era un regalo de Dios para Adán, todo lo que había allí, para disfrutarlo y compartirlo, pero aún así, ellos quisieron más. Cuando tú te centras en las bendiciones de Dios y no en el Dios que te bendice, nunca va a ser suficiente para ti. Nunca. Nunca va a ser suficiente. Decía, en este caso, un mentor que hablaba acerca del tema de dinero y demás, que la mayoría de los problemas de dinero que tienen los hombres no se resuelven con dinero. ¿Cómo va a ser? Si yo con 2 millones de euros soy feliz. No, no. Te dan 2 millones de euros, va al banco y te endeudas por 5. Por eso dicen que los que se sacan la lotería, un porcentaje altísimo dentro de pocos años, están más pobres que cuando antes de sacársela. Fíjese usted qué cosa. Porque el problema no es el dinero, sino que no tienen la capacidad de manejar ese tipo de recursos. Y muchos de los creyentes también tienen esa situación con respecto al dinero. Y aquí, por ejemplo, si vamos a 2 de Corintios capítulo 9, no solemos hablar del dinero, pero cuando toca, toca. Así que hoy no nos podemos escapar. Segunda de Corintios 9, versículos del 6 al 11. Lo tenemos. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. El que hurtaba, no hurte más,
sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. A ver si me van a acusar ahora de ser pastor de la prosperidad. Si usted tiene solo lo suficiente, usted no tiene para compartir con nadie. Usted tiene que esforzarse por tener más de lo suficiente. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Trabajad con vuestras manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si su hijo tiene un par de zapatos, ¿usted se lo va a quitar a su hijo para dárselo al vecino? Había muchos cristianos allí en mi país que hacían eso, y hoy en día sus hijos reniegan absolutamente de la fe. Hijos de misioneros, de pastores, de lo que sea. Reniegan y no quieren saber nada. Conocí a uno por aquí, eso fue aquí en España, que dijo, mira, no quiero saber ni de los cristianos ni de los evangélicos. Todo el que iba a la iglesia con una necesidad, mi papá iba al closet, nos quitaba la ropa y se las daba. Y nosotros en invierno pasando frío. Los propios hijos. Porque yo amo mucho tal, y a los 2 meses esa persona se iba de la iglesia con los abrigos y tal, y los niños lo veían por ahí, ellos pasando frío, y el muchachito o lo que sean, dice, ¿y ahora qué? Y eso fue haciendo mella en el corazón de sus hijos negativamente. Hay que tener lo suficiente, gloria a Dios, pero si usted puede esforzarse y debe esforzarse un poco más, tiene que procurar hacerlo. Eso es así. Porque si usted tiene lo suficiente, Señor, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Gloria a Dios, perfecto. Esa es la oración de Agur. Si usted tiene el pan necesario, ¿usted va a compartir con alguien? ¿Qué va a compartir si no tiene nada más lo opuesto? Si solo tiene para pagar el alquiler, ¿va a dar ofrenda? No, pues no, ¿qué va a dar? Si solo tiene para pagar el alquiler y para comerse los 4 panes. El que hurtaba no hurte más y no trabaje para que tenga que compartir con el otro. Esfuércese. Tenemos que esforzarnos, hermanos, porque las cosas no caen el maná ya no cae del cielo. Y eso es lo que la Biblia enseña. El que hurtaba, no hurte más, porque quizás nos resulta atractivo el tema de conseguir dinero fácil o rápido. No siempre el dinero fácil es rápido, no siempre el rápido es fácil. Y habitualmente esa combinación de dinero rápido o fácil suele ser peligrosa. Suele ser peligrosa. Y así encontramos muchos políticos, ya presos algunos y acusados de corrupción, etcétera, etcétera. Y gente que intenta quitar lo ajeno y ¡pum!, lo terminan eliminando, como ya les he mencionado. Para poder compartir tenemos que tener. Usted no puede dar lo que no tiene. Por tanto, eso también es un llamado a nosotros de que tenemos que esforzarnos en ese sentido y comprometernos. Como ustedes saben, esta iglesia no es insistente en ese tema. Pero eso no quita que usted sea generoso con Dios por lo que Él ha hecho en usted. Nosotros no insistimos en este tema de ofrendas, ni siquiera, y se pasaba el cepillo y yo he dicho, no, aquí no se pase nada de eso, porque eso es incomodísimo. Y sin decir nombre, cuando yo estaba así, como este joven, lo pasaba muy mal, porque vengo de un sitio donde te ponían ahí. Y yo, wow. Y económicamente estaba muy traumatizado, porque no tenía ni un duro, obviamente. Entonces, se pasa mal, y lo sé, se pasa mal. Pero la Biblia nos manda a nosotros a ser generosos. Y debemos orar también, Señor, bendíceme. Pero no bendíceme para comprarme, no voy a decir Ferrari para que no me acusen. Bendíceme, Señor, hay que ser específico, con 2 millones de euros. ¿Y para qué? Para comprarme una casita en La Moraleja. Pedís y no recibís, ¿por qué? Señor, bendíceme para bendecir a otros. Señor, dame para dar a otros, porque si nada más tengo el pan necesario no puedo bendecir a nadie. Yo me siento muy bendecido. No sé si esto queda bien para la grabación, pero me siento casi como la mascota de la iglesia. De momento, lo iba a decir en la reunión, pero de aquí al 22 de marzo ya me han cambiado la fecha. Al 22 de marzo se me pasa mucho. Obviamente yo no puedo estar viviendo así para siempre. Gracias a Dios tengo una casa, todavía no es un hogar, pero es una casa, gloria a Dios, que me la ha dado. Pero yo voy de domingos y jueves de casa en casa como las mascotas de la iglesia. Oye, en el buen sentido, soy un perrito muy mono, ya lo sé. O un osito muy mono. Bueno, porque como soy una mascota muy agradable, ya lo sé. Pero bueno, la gente luego dice, hombre, este come como demasiado. Estoy comiendo menos, pero esta mascota come mucho.
Entonces, va muy bien todo y tengo ese gozo en el Señor de que los hermanos son muy generosos y me brindan lo mejor. Gracias a Dios nunca me han brindado puré de calabacín, me aman, me aman y me tratan muy bien. Hermana, no peque. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Lo puedo probar, pero que no. Y me ha liado, me ha tumbado el mensaje casi. La hermana, desde que me ha hablado de eso. Pero bueno, pues claro, ahora no puedes hacerle que el feo. Dice, sí, está rico. Sí, riquísimo. Ay, Dios mío, está riquísimo para el que le guste. Pero ese es un acto de generosidad y yo me gozo en eso. Y damos lo que tenemos. Si usted no tiene suficiente, usted a quién va a invitar, a nadie. Si usted vive en una habitación, lamentablemente, usted dice a quién invito a la casa, que cuando viene a ver, ponen aquí los que viven en el piso, como me pasaba a mí, puro movimiento, puro, y tú dices, Dios mío, y están aquí en los compañeros de piso bebiendo cerveza en el salón y haciendo, entonces tú dices, bueno, para invitar a una gente, tendré que tener un piso, por lo menos. Entonces, yo tengo que orar y pedir, Señor, bendíceme en este aspecto, pero con la visión de yo ser de bendición a otros. Porque si solamente estoy limitado a esto y a sobrevivir como pueda, porque tengo que ser muy humilde, eso no es humilde. Eso no es humilde. No se confunda. Eso no es ser humilde. Entonces, debemos aprender en ese sentido a ser generosos, reconociendo lo que el Señor ya ha hecho en nosotros para tener que compartir con los demás. Que hay un periodo de tiempo en el cual estás en esa circunstancia. Yo creo que todos los que estamos aquí, o estamos, bueno, están algunos ya, o hemos estado en una circunstancia así. El Señor determina qué tiempo va a durar en tu vida ese periodo. Como les he dicho, en esa época yo lo veo y me acuerdo, yo lo pasé muy mal. Yo hasta lloraba. Yo, Dios mío, no se puede ser pobre, eso es muy malo. Pero bueno, te motivas y dices, cuando yo sea grande, cuando yo sea... Pero son cosas de la juventud. Ya luego eres grande y dices, ¿por qué no me quedé pequeño? ¿Por qué no me quedé pequeño? Pero bueno, son cosas que pasan. Ay, ya verás, la vida puede ser maravillosa. Y oiga, debemos aprender a orar así. Señor, bendíceme para bendecir a otros también. Y eso va a traer bendición a tu vida y va a ser de bendición a los que te rodean. Y es muy probable que con esa mentalidad de ser de bendición a otros, tu vida también comienza a cambiar y seas bendecido. Porque el que siembra escasamente también segará escasamente. Y debemos también nosotros comprometernos con eso. Quizás en la asamblea, hablando de los miembros, también hablaremos un poquito de eso. No quiere decir ni que aquí la gente no está comprometida tal, porque yo no estoy pendiente de las cuentas. Cualquier cosa, salva si estamos pendientes seguro. Pero debemos ser conscientes de eso y comprometernos también con eso con respecto al Señor, de cómo Él me ha bendecido. Yo por agradecimiento a Dios también tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas necesidades que muchas veces surgen, ustedes ni se enteran dentro de la iglesia. Pero nosotros las publicamos y decimos, mira, le dimos una ofrenda a alguien, no decimos el nombre, pero está firmado y sellado. Cada quien que quiera decir, oye, a ver si se la han cogido los del consejo para comprarse unas pizzas. No, los recibos están ahí y cuando se le da una ofrenda a alguien están firmados. O sea que eso no hay inventos. Así que, y en la última asamblea lo dijimos públicamente. Hubo Pepito fulano, ¿le perdonamos la deuda o se la cobramos con la policía? No, se la perdona. Vale, se le perdonó la deuda. Pues bueno, tampoco yo seguro que no iba a pagar. Pero bueno, sí, cuando viene a ver, pero lo dejamos así. Ser generosos. Debemos orar de esta manera. Señor, bendíceme. Y esperamos que eso sea también una oración para con nosotros en nuestro corazón de decir, Señor, yo quiero que me bendigas para también yo poder tener que compartir con los otros. Porque si yo no tengo, no voy a dar nada. ¿Qué voy a dar si no tengo? Trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No diga, Señor, si me saco la lotería, entonces comparto. No, no, no. La Biblia que te dice que trabajes. Que trabajes. Échate un par de horitas extras. Ay, pero es que estoy muy... ¿Qué? Si el Señor te ha dado vida, salud, cuerpo, y si te da un par de horas extras, que pueda ser de bendición, hombre, tendrás que hacer algo. Trabaja. Ya, pero es que, ora al Señor y dile que te abra puertas en ese sentido
si tú quieres ser de bendición a otros y si tú quieres compartir con otros como dice la Biblia. Porque hay muchos a nuestro alrededor que tienen también necesidad. Algunas son evidentes, otras no, no lo sabemos. Pero por eso es interesante e importante estar envuelto en lo que es una iglesia local, porque la iglesia local, a través del consejo, en este caso nuestro, sí se entera de las necesidades de los hermanos y suple y ayuda. Y doy gracias a Dios porque aquí como iglesia hemos ayudado a muchos de los hermanos de la iglesia. Hasta a mí lo he dicho en alguna ocasión, al principio cuando vine me compraron un abono, me hicieron pasar la vergüenza aquí al frente, pero bueno, ya les he perdonado. Pero a cualquiera de nosotros nos pueden ayudar en un momento concreto. Por eso es importante nosotros tener esto claro. Señor, bendíceme para yo también bendecir a otros, esencialmente a través de la iglesia local. No, yo mi ofrenda se la doy a los pobres, me decía una persona incrédula. Yo le pregunto, ¿y cuánto le diste de ofrenda? Bueno, en los últimos 6 meses, ¿cuánto ha dado? Bueno, en los últimos 6 meses no he podido, pero ¿cómo? Porque dicen, no, es que los pastores tienen un negocio y el diezmo se lo cogen. Aquí no pasa eso. Y por eso lo que puedan en la asamblea lo van a ver. Lo que se publica aquí para que la gente no se asuste y crea que se están cogiendo el dinero o lo que sea. Gracias a Dios no pasa eso. Y se publican las cuentas de manera pública, así que la vean todos. Pero hay mucha gente que piensa así. Y luego tú le preguntas, ¿y tú entonces eso que dices lo das a los pobres? Bueno, sí, a mi pobre bolsillo. Ya. Y no hace nada realmente. Que el Señor nos ayude a ser generosos, dando gracias a Dios por lo que ya Él ha hecho con nosotros. Amén. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder recibir tus bendiciones, Padre. Te damos gracias porque tú has provisto para cada uno de nosotros y por tu gracia estamos aquí. Tú dices, Señor, que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Padre, suple nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y abre las ventanas de los cielos y derrama también bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde, Señor. Para que también tengamos que compartir con el resto. Provéenos de trabajos bien remunerados, Padre. A nosotros, tus hijos, ayúdanos a formarnos, a prepararnos, con el propósito esencial de ser bendecidos para también bendecir a otros. Que no seamos, Padre Celestial, egoístas en este sentido, que podamos glorificar tu nombre, como dice la Escritura, juntos en armonía y estar pendientes también de las necesidades de los santos. Te damos gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos y te pido que tu palabra mueva cada día nuestros corazones y que nos dé vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén.